Buenas tardes, es un gusto que nos acompañen en esta transmisión de Atalanta, los libros detrás de los párpados, donde participan Jacobo Ciruela y Rodolfo Mendoza. Jacobo Ciruela estudió Filosofía y Letras en la Universidad Autónoma de Madrid. En 1982, a los 26 años, fundó la editorial Ciruela. Vamos a la presentación y disfrutemos de la compañía de quienes nos acompañan. Sí, bueno, ahí está. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en una actividad más de la Feria Internacional del Libro Universitario. Como ustedes saben, Jacobo Ciruela es uno de los medallistas ganadores, digamos, galardonados por la Universidad Veracruzana, actividad que será mañana a las 12 del día. Aprovechando la visita de Jacobo y de Inca Martí, planeamos hacer esta conversación con Jacobo Ciruela. He tenido la fortuna de compartir mesa con mucha gente, con muchos escritores que admiro y con muchos editores que también admiro, pero tener una charla con Jacobo Ciruela se torna muy especial para mí, y lo digo sin ningún tipo de salamería, porque el trabajo editorial de Jacobo Ciruela ha sido el trabajo de un maestro que sin conocerlo, sin tener nunca ningún trato con él, el solo hecho de abrir un libro de los que ha venido realizando a lo largo de su vida ha sido de una gran enseñanza para todos nosotros. Voy a iniciar con una perogrullada, seguramente, con una obviedad, que es hacer una pregunta obligada, pero creo que al público le va a gustar y le va a interesar mucho saber cómo se inicia alguien que hace libros tan espléndidos como estos, como cualquiera de los del stand 100 y 101 de aquí de esta feria de Atalanta, obviamente los de Ciruela, las revistas que has hecho, pero ¿cuál fue tu formación y cómo llegaste a la lectura y a los libros? Se oye bien, ¿no? Bueno, no, ¿verdad? Bueno, buenas tardes. Bueno, mi vida está absolutamente identificada desde muy temprano a los libros, ¿no? Yo empecé a editar porque me gustaba leer y luego vendí la editorial, es decir, dejé de editar por la misma razón, porque me gustaba leer. Estaba un poco harto de tener que leer por obligación. Los editores tenemos que leer continuamente por obligación, como colegiales, siempre tenemos tareas y tareas y tareas. Y yo quería, una vez que vendí la editorial, retirarme y empezar a leer como había leído en los comienzos de cuando empecé a editar en Ciruela, ¿no? Es decir, estudiando a fondo los temas que quería editar, ¿no? Como lector, naturalmente, ahora se lo voy a cambiar porque creo que se escucha mejor este micrófono, perdóname. Y lo que importa, caray, el que tomo se escucha más fuerte. Lo que importa es escuchar a Jacobo. Ciruela fue una escuela para todos los lectores de habla hispana. Atalanta lo es, pero ahora de otra manera. Grace Paley tiene un libro de ensayos muy bueno que se llama La importancia de querer conocerlo todo. Ya sabemos que es imposible conocerlo todo, pero me da la impresión que con Atalanta nos intentas hacer comprender algo
más que saberlo. ¿Funciona? ¿Se oye? Se lo cambio otra vez. Bueno, a mí siempre me pasan cosas raras con los micrófonos. Prefiero hablar sin micrófono, pero aquí es imposible. Bueno, el conocimiento, sí. Realmente nosotros tenemos la editorial en el campo. Es bastante extraño que una editorial esté en el campo. Generalmente las editoriales están en las ciudades y los editores tienen una relación ciudadana, pero la nuestra es una actividad retirada, es una actividad concentrada y distante y digamos que distinta, ¿no? Cuando yo empecé con Atalanta, después de dedicarme a la edición durante 23 o 24 años, en principio fue duro dejar lo que habías conseguido, una empresa que funcionaba bien, un estatus, una editorial conocida y empezar de nuevo, ¿no? Pero realmente empezar de nuevo rejuvenece. Y lo que pasa es que en Atalanta, que solamente hacemos 10 libros al año, a veces 9, libros muy complejos a veces, o libros muy largos, que pueden ser como 10 libros, ¿no? Requiere una filosofía distinta. Yo esta mañana, en las entrevistas, quería inspirar en México a los jóvenes a que hagan algo parecido que ha pasado de lo que ha pasado en España, que es único. O sea, la cantidad de pequeñas editoriales que han surgido en los últimos años en España. Lo que pasa es que si uno empieza una pequeña editorial, no puede empezar imitando lo que hacen las grandes editoriales, es decir, vamos a publicar cualquier cosa con tal de que funcione o esté de moda. No, hay que tener una idea o varias ideas para no perderte en la relatividad del mercado, ¿eh? O sea, las pequeñas editoriales siempre tienen que tener una idea muy clara. Y Atalanta se articula en torno a 3 ideas. La primera es la brevedad. Nosotros elegimos no publicar novelas. Todo el mundo dice hay que publicar novelas, es lo que se vende. No, vamos a hacer algo distinto. Vamos a publicar cuentos que dicen que no se vende y vamos a publicar aforismos. Y esta colección se llama Ars Brevis. Y vamos a investigar autores, cuentos, para publicar que sean diferentes, ¿no? Otra colección está dedicada a la memoria, ¿no? Se llama Memoria Mundi, ¿no? Ahora el mundo cada vez se articula más en torno a la actualidad. Y yo creo que la cultura necesita sobre todo un ejercicio de memoria, ¿no? Yo comprendo la cultura como un todo, no comprendo la cultura contemporánea o presente y pasado. No, para mí la cultura es un todo en el espacio y en el tiempo. Estamos en una época global y hay que abrirse a todas las civilizaciones y hay que abrirse a todos los tiempos. Y realmente lo que hay que empezar es a ver que las cosas del pasado muchas veces tienen muchos paralelismos con nosotros, con nuestra época, o bien tienen eso que le falta a nuestra época. Yo, por ejemplo, cuando empecé a editar literatura medieval, resulta que en los años 80 las novelas artúricas se vendieron los libros en 3 meses, las 2 primeras ediciones. El distribuidor no entendía por qué pasaba esto. Y yo llegué a la conclusión de que el medievo se puso de moda porque el medievo exactamente está en las antípodas de la época moderna. Y de alguna manera necesitamos tener una experiencia con nuestro contrario, con las antípodas, con lo más lejano, con lo que nos falta.
La Edad Media, que en la Ilustración se dijo que era una época oscura, yo no pienso que sea una época oscura. No hay más que ver una catedral gótica, como va a ser una época oscura una era que hizo la catedral gótica, ¿no? La Inquisición empieza en el Renacimiento, todas las cosas oscuras empiezan en el Renacimiento, que es otra época extraordinaria, pero los ilustrados dijeron que era una época oscura, lo utilizaron como metáfora para acabar con el poder del clero, ¿no? Entonces, volviendo a la colección Memoria Mundi, creo que el ejercicio de la memoria es fundamental e inspirador de cualquier cultura. Yo creo que vivimos en una época fundamentalmente manierista, es decir, que muchas cosas de las que se dicen que son vanguardia, en realidad no son vanguardia, ya se hicieron, porque el arte siempre está produciendo novedades a la manera de una cosa, a la manera de otra, ¿no? Y creo que es mucho mejor tomar inspiración de la antigüedad, de otras civilizaciones, de otros tiempos, es decir, ir a lo remoto, ¿no? Como hizo el Renacimiento, ¿no? El Renacimiento volvió a la época clásica para impulsar algo nuevo, ¿no? Y ahora que estamos en una época de transición, en una época, bastante difícil, ¿no? Como decían los chinos para maldecir a alguien, le decían, ojalá vivas en una época interesante. Bueno, esta es muy interesante. Es una época en la que jamás hemos agrupado y tenido acceso a tanto conocimiento, pero a la vez pienso que es una época que nos falta la sabiduría que hubo en otros momentos, ¿no? Por eso, la inspiración de esta sabiduría hay que buscarla en el pasado, ¿no? En lo distante, ¿no? Y nosotros hemos publicado, pues, por ejemplo, una reconsideración de Parménides, el primer... gracias. Bueno, es un baile aquí de... bueno, estaba hablando de Parménides, ¿no? Que es el primer filósofo que en Grecia habla del ser, del misterio del ser, ¿no? Y realmente el libro que hemos publicado es Renovador, de Peter Kingsley, y sobre Parménides siempre se ha volcado, se ha proyectado la idea filosófica, racional, europea, ¿no? Y en realidad Parménides era una especie de chamán, vivió en el siglo V, VI antes de Cristo, y era un iatromante, ¿no? Es decir, era un... Y ahora este investigador ha estado investigando y viendo cuál es realmente el mensaje real de Parménides, ¿no? A nosotros nos interesa recoger y rastrear en la cultura todos aquellos apartados que han quedado fuera, que se han despreciado o que han quedado fuera del mundo, digamos, racional, del mundo científico, pero también son necesarias todas estas cosas que hemos dejado fuera, ¿no? Por ejemplo, nos dedicamos mucho a las mitologías, ¿no? Las mitologías son importantísimas, ¿no? Y que quizá el que explica realmente los mitos es Campbell, que estamos publicando toda su obra, ¿no? Los mitos vistos desde un punto de vista exterior son ficciones, pero si uno comprende el lenguaje de los mitos, si uno comprende que los mitos, la imaginación convierte sus imágenes en símbolos, entonces pueden llegar a ser un órgano de conocimiento. Los mitos tienen un enorme conocimiento y eso, digamos, también es mucha de las malinterpretaciones que se han dado a los fenómenos religiosos. Por ejemplo, la polémica que hay entre creacionistas y evolucionistas es absurda. Es decir,
cualquier persona medianamente racional sabe que el mundo no se hizo en 6 días. Todo lo que dicen las religiones son metáforas, y si uno entiende esas metáforas, entonces uno va entendiendo el mensaje religioso. Pero uno no puede tomar las religiones desde un punto de vista literal. No hay literalismo, todo es simbólico, todo es... y Campbell lo llamó las máscaras de Dios. Dijo, lo único que podemos llegar a conocer son las máscaras de Dios. Nunca el misterio de lo divino solamente es experimentable, pero no cognoscible, ¿no? Pero los mitos lo pueden explicar mejor que nadie. Por ejemplo, digamos, el fenómeno del enamoramiento, ¿no? Nadie ha explicado mejor el enamoramiento que en la antigüedad clásica, con ese Dios ciego que tira flechas ciegamente y que dan en alguien y entonces se transforma el mundo, ¿no? Bueno, ahí tenemos también la explicación de cómo una imagen se puede convertir en símbolo, es decir, de cómo una persona que era normal, de repente para nosotros, para nuestro interior, cobra una dimensión emocional increíble, ¿no? Bueno, pues así actúan, digamos, las mitologías, así actúan el imaginario, ¿no? Que nosotros nos interesa mucho profundizar en el imaginario. Yo pienso que todo está regido por el imaginario, ¿no? Pretendemos vivir en un mundo racional, pero en el fondo vivimos en un mundo imaginario. El imaginario es el que gobierna, incluso a la ciencia muchas veces es cientificismo, es decir, caen digamos, en una ideología, digamos, mítica, ¿no? Eso no quiere decir que su metodología sea científica, pero muchas veces cuando la gente, incluso en la ciencia, dicen la ciencia, eso es una idea decimonónica. Si uno estudia la física actual tiene muchas teorías distintas. No hay la física, hay las físicas, hay las ciencias. Es decir, es un mundo especulativo fascinante que se está creando, ¿no? Y entonces nosotros lo que nos interesa en estas indagaciones es hacer una relación entre los contrarios, entre la física y la metafísica, entre la poesía y la filosofía, ¿no? Entre cosas distintas, porque realmente la experiencia siempre está en lograr que los contrarios se hagan complementarios. Acabas de mencionar que estamos en una era a donde tenemos un acceso a la información enorme, ¿no? Avasallante, diría yo. Pero ¿cómo estamos en comprensión? Bueno, vuelvo a decir, estamos en una época de conocimiento enorme, ¿no? Yo creo que se está produciendo un cambio de paradigma, o al menos en Atalanta pensamos que se está produciendo un cambio de paradigma, ¿no? Creo que ese cambio bueno, esto es algo muy complejo, que no se puede hablar así coloquialmente, pero se puede apuntar, ¿no? Es decir, aún no hemos salido, desde mi punto de vista, del siglo XIX, ¿no? El siglo XIX fue una época positivista, ¿no? Es decir, el siglo XVIII fue, digamos, el triunfo de la razón, y de una razón fresca, de una razón que renueva el mundo, que crea los valores de la modernidad, del nuevo mundo. Luego, en el siglo XIX ya empieza el positivismo, empieza el capitalismo, empieza la producción, empieza, digamos, el materialismo de la modernidad, ¿no? Y en esa época todos dicen, la realidad es esto. No hay nada más allá que eso. Bueno, vemos que el siglo XX ha dicho no, la realidad es eso y algo más. La física cuántica, por ejemplo, Einstein y la física cuántica han tirado abajo la objetividad. Es difícil entender la física cuántica. Yo he leído 7 libros y, como dijo Feynman, quien diga que entiende la física cuántica miente. Es imposible entender que la materia
es indeterminada y que lo que determina la composición de la materia es la observación. Entonces, digamos que el nuevo paradigma, desde mi punto de vista, es que el centro de realidad no es la materia es lo pasivo, sino que es, por un lado, la energía, que es lo que da vida a la materia, y luego, por otro lado, tenemos la mente. Hemos publicado un libro también de un filósofo que se llama La mente participativa, ¿no? Y él, varios libros de filósofos que van en esta dirección, ¿no? Hay uno que llega a decir que todo el empeño occidental es un inmenso esfuerzo para salvar las apariencias. Así se llama el libro, Salvar las apariencias. Entonces, la mente participativa es que realmente la realidad es eso más la participación de nuestra mente. Y yo creo que en esta participación está todo. O sea, no solamente el ser humano. Venimos de una idea antropocéntrica que empieza con la Biblia, da comienzo en el Génesis, cuando dice que solamente primero el hombre, porque incluso dice que la mujer no queda muy claro si tiene alma, pero dice, bueno, el ser humano son los que tienen alma, ¿no? Luego llega Descartes en el siglo XVII y dice que pienso, luego existe, es decir, lo que da entidad es el pensamiento y la realidad él lo llama la cosa extensa. Es decir, se oye mejor ahora, ¿no? Perdón, menos mal. Es decir, es algo sin vida, ¿no? Y realmente esta mente participativa yo creo que está en todos los seres que son pensantes y sintientes. Ahora los nuevos biólogos dicen que los árboles se comunican a través de las raíces, es decir, que si tú cortas un árbol, en un bosque se pasan la información, no se sabe cómo, pero con electrodos se ha visto que se estresa todo el bosque, ¿no? Ahora también dicen que las moléculas están mutando, es decir, para mí es un comportamiento inteligente. Incluso cuando yo con mi cortacésped corto las flores que crecen a una altura alta, luego crecen a una altura baja y ya mi cortacésped no puede volver a cortar estas flores. Es decir, siempre hay una reacción misteriosa de todos los entes que para mí son pensantes y sintientes de alguna manera, ¿no? Esto lo entendieron muy bien en la antigüedad, con el Anima Mundi, lo entendieron muy bien seguramente las comunidades indígenas de América, que tenían una estrecha relación con la naturaleza, y ellos pensaron y sintieron que esto era así. Bueno, pues todas estas ideas, estas intuiciones, empiezan a cobrar entidad ahora. Y creo que nos estamos acercando, o pienso que es importante, abrir una nueva ontología, es decir, una nueva idea del ser. El ser no es el ser humano, el ser es todo. Como dijo Spinoza, hay una sola sustancia y eso abarca todo. Y ahora que estamos con el progreso, que tenemos que meditar sobre el progreso, tenemos que estar críticos con el progreso porque finalmente el progreso nos está destruyendo. Es doble, tiene una cosa buena y tiene una cosa mala. Bueno, creo que también la destrucción de la naturaleza debemos de ser conscientes de esta idea nueva del ser. No basta una idea sentimental de la ecología, tiene que haber una idea profunda de que el mundo es uno y que formamos parte de él. El título al que hace referencia de la mente participativa es justamente uno de los, iba a decir que uno de los grandes títulos de Atalanta, pero no. Hay muchos títulos importantes y notabilísimos. No hay un solo libro de Atalanta que pudiera uno desdeñar. No lo hay. Y ya sabemos. Gracias, eres muy generoso. No soy generoso, es ver el catálogo que está, la conformación tal cual está hecha.
pienso en los cosacos de Tolstoy, sí. pienso en lo que elegiste de Conrad, pienso en cómo eligieron la poesía completa de Rimbaud para hablar de la parte literaria, pero en la parte científica, en la parte filosófica, hay grandes descubrimientos, al menos para este lector. Otros más son rescates, pero aprovechando a Skolimowski y esto que acabas de mencionar de que todo participa y todo está en todo, y ya que mencionaste el siglo XVIII, hay una figura en la que insiste tanto Jacobo como Inca, que es Casanova, siglo XVIII, Sí. un hombre que fue, ya sabemos, ¿no? Un amante, unos dicen 116 amoríos, otros dicen 120 y tantos, un gran lector, con una vida detectivesca, un hombre que da la impresión de que quiso hacerlo todo. Y ustedes nos han dado a leer a Casanova, pero también cosas sobre Casanova. ¿Cómo a partir de una imagen así vemos lo que podríamos llamar, que lo decía Philippe Solé sobre Casanova, un filósofo en acción? Bueno, Casanova es un libro maravilloso. Es la primera vez que se publica las memorias de Casanova completas, absolutamente completas, ¿no? Casanova es un personaje maravilloso, ¿no? Y para mí es la autobiografía del siglo XVIII. Ningún siglo tiene una autobiografía y el siglo XVIII lo tiene a través de un personaje fantástico que es Casanova, que visita, viaja por toda Italia, Francia, Inglaterra, Alemania, España, visita cortes, inventa la lotería, le meten en la cárcel, se escapa de la cárcel y inaugura el primer thriller de la historia, seduce continuamente a mujeres de todo tipo, princesas, campesinas, condesas, y todas quedan contentas. Él amaba a las mujeres. Y es un personaje lleno de vida, ¿no? Es personaje, sí, filósofo. Él se decía que era un filósofo, pero digamos que era un filósofo pícaro. Era un filósofo simpático, era un filósofo de una inteligencia fabulosa y para nosotros fue una verdadera satisfacción publicar este libro del siglo XVIII que tiene esta frescura, ¿no? Que tienen los buenos clásicos, ¿no? Se puede leer maravillosamente, ¿no? Y luego, incluso como libro es infinito, tiene 3000 páginas, ninguna de ellas aburrida, ninguna, porque siempre tiene una ligereza y está lleno de aventuras, también él participa de un duelo, es decir, es un hombre que lo vivió todo, ¿no? En el siglo XVIII hay dos personajes que casi lo vivieron todo, que son muy diferentes. Uno es Casanova y otro a mi gusto es Goethe. Goethe también, es decir, tienes todo, es decir, fue ministro, viajó, fue científico, se interesó por la magia, hizo una teoría de los colores fabulosa, era escritor, era poeta, es decir, novelista, tiene también todos los registros, ¿no? El siglo XVIII es una maravilla, a mí es de los siglos que más me gusta. Otro de los libros del siglo XVIII importantes, también de 3000 páginas, no nos conformamos con menos, es La decadencia y caída del Imperio Romano de Gibbon. Es un libro maravilloso, escrito de maravilla. Borges lo ponderó enormemente, el estilo. Es un gran clásico y casi históricamente, digamos que toda la primera parte del libro se puede leer como un libro de historia, ahora ya no, se saben muchas más cosas y también los historiadores pueden ver un poco la ideología que vierte Gibbon, como todos los historiadores vierten su propia ideología sobre la historia, ¿no? La historia, digamos, siempre es la historia teñida por una ideología, ¿no? Pero bueno, es agradable ver la ideología de un personaje del siglo XVIII. Era un ilustrado y evidentemente toda la época cristiana carga las tintas en contra porque es la época en el XVIII que nos teníamos que librar, digamos, de los excesos o el dominio de la Iglesia, ¿no?
Les gustan los autores en Atalanta, a donde cabe todo. Skolimowski estudió lógica y musicología. Sí. Hillman, psicología, filosofía. Harpur, bueno, Gibbons, que además fue un historiador, pero fue muchas más cosas. Harpur es novelista y ensayista. Y ensayista, Kingsley, autores a los que les gusta la filosofía, pero también el ocultismo. Autores que pueden ir como del chamanismo a la ecofilosofía o ecosofía, como también le llaman. Esta no es una visión, como se suele decir, renacentista, porque siempre es ya como un lugar común decir, ahora estamos en una época a donde además le tenemos que sumar la ciencia y la tecnología. Estos autores despiertan un interés en Inca y en ti muy sobrado. ¿Por qué? Porque son un poco eso también. Bueno, por ejemplo, el mundo intelectual siempre tiene enormes prejuicios con más que ocultismo, el esoterismo, ¿no? que abarca más épocas, ¿no? En realidad muchas personas desprecian aquello que desconocen, ¿no? Porque, por ejemplo, uno puede decir, la alquimia es una tontería, pero si uno la estudia es fascinante, ¿no? Es igual como puedes decir de cualquier cosa, ¿no? Luego ya la estudias y es fascinante. Y tenemos que ver que el esoterismo, si uno lo estudia, ha estado muy vinculado a la cultura siempre, pero desde siempre. Bueno, en el Renacimiento estaba totalmente unido, la ciencia, la filosofía, el arte y la magia estaban juntos, ¿no? Bueno, la magia lo entendemos desde el punto de vista renacentista, no chamánico. Y siempre ha estado unido. Por ejemplo, muy sabe que el arte abstracto, por ejemplo, parte absolutamente de la teosofía, es decir, tanto Kandinsky como Mondrian estaban inmersos absolutamente en la teosofía, ¿no? Incluso Paul Klee. Y esto, de una manera que me parece ridícula, los historiadores lo apartan, ¿no? Y hay una especie de puritanismo, de vergüenza con estos temas, ¿no? Yo creo que no hay que tener ninguna vergüenza. Estamos ya en el año 2018. Es decir, sabemos perfectamente ya lo que son las cosas. Durante el siglo XX ha habido unos excelentes historiadores de las religiones que nos han hecho cambiar la idea de todas las religiones. Ha habido excelentes estudiosos del esoterismo del siglo XVII, como Yeats y todos, que nos han hecho comprender muchas cosas de Robert Flatt y de todo lo que Es decir, metieron todo eso en un contexto, hay que meterlo en su contexto cultural, ¿no? Y entonces uno lo ve de otra manera, no es ningún desprestigio. Las cosas, para despreciar hay que conocer lo que se desprecia. Y en Atalanta hemos querido bucear en esas zonas que han quedado fuera. Por ejemplo, hemos publicado un libro fascinante, se llama Atalanta Fugiens, la huida de Atalanta. Es un libro de alquimia cuando Michael Mayer, cuando la alquimia se vuelve intelectual y hacen libros, ¿no? Bueno, este libro tiene 50 emblemas, que era una cosa muy de la época, de final del 16, principio del 17, hay 50 imágenes fascinantes de Debris que van dirigidas a la imaginación del autor. Hay unos textos que van dirigidas al intelecto. Es lo menos interesante del libro. Y luego hay al lado unas partituras que van dirigidas a, digamos, a la parte emocional. Es decir, que es un libro para leer, es un libro para mirar y es un libro para escuchar. Es el primer libro multimedia de la cultura europea. Creo que es muy interesante dar a conocer este libro y creo que es una fuente de inspiración este libro, porque ningún libro es un libro... Bueno, ahora hay libros multimedia, pero con esa profundidad, ¿no?, que tenía la alquimia y esa humildad que ahora no tenemos. Hemos perdido esa humildad que se tenía entonces, ¿no?, de decir, como tú dices, lo he querido saber todo, pero no he podido. He querido transformarme, porque la alquimia lo único
no buscaban el oro físico, buscaban la transformación del ser interior absoluta, y ese era el oro filosofal. Había algunos que decían que lo habían logrado y otros no. Y lo dicen, no lo he logrado. Nadie hoy en día, un artista o un científico, muy pocas veces dice, fracasé. Ahora, si me permites, voy a pasar al Jacobo Siruela, autor. Jacobo Siruela ha escrito muchas páginas, muchas profundas, algunas misteriosas también. Hizo ya 2 grandes selecciones, las selecciones más nutridas que puede haber sobre el cuento fantástico, sobre los vampiros. La idea del vampiro te sigue acompañando hasta la fecha. Este, que es un libro más reciente, Libros, secretos, incluyes una vez más un ensayo sobre los vampiros, y hay aquí frases que seguramente van a inquietar a algunos y a algunos más no les gustarán mucho, y que quizá Jacobo pueda ahondar en ellas. No son de él, pero esa es otra peculiaridad de Jacobo. No sé cómo le hace para encontrar esa miga y sacar esas citas de aquí y de allá, pero citas inquietantes como esta de Mademoiselle Lepinas. ¿Acaso el hombre no sea otra cosa que el monstruo de la mujer, y la mujer el monstruo del hombre? ¿Qué tal? Y déjame leer esta más y vas. Bueno, el vampirismo sí, me interesó, fue digamos una moda, aunque casi llega a ser un mito, ¿no? del siglo XIX, ¿no? Es decir, el siglo XIX es una época donde la gente estaba muy reprimida, ¿no? O sea, por un lado está la represión sexual y por otro lado está digamos, la represión, digamos, del materialismo de la época, de todos los temas de la muerte, del más allá, de todo esto. Entonces, realmente ahí se juntan dos cosas diferentes, que es el erotismo, las pulsiones del deseo y del erotismo, con el miedo a la muerte. Y esto es lo que une al vampiro, porque el vampiro es terrorífico, pero el vampiro o la vampiresa siempre tiene una connotación erótica y una connotación aterradora, ¿no? Y la frase que tú dices es verdad, era el miedo, la vampiresa finalmente es el miedo que tenía el hombre a un aspecto de la mujer, y viceversa, la mujer a un erotismo desatado que pudiera tener el hombre, ¿no? Y luego está el tema del más allá, es decir, de que es una figura que viene del otro lado, que viene del inconsciente profundo, y que es el más allá, y que surge porque también el cuento fantástico, que yo me he interesado mucho, el cuento fantástico surge cuando entra el racionalismo y entra la duda, y con la duda el miedo, de si realmente los fantasmas existen o no, y decimos que no existen, pero ay, no me da si existen. Realmente, ¿sí? En otras épocas, digamos, no existía esa duda. Todo, es decir, la física y la metafísica estaban siempre unidas, ¿no? Siempre estaba esto y había algo más, y la gente lo vivía tranquilamente. En el momento cuando se hace esa separación, que es a partir del siglo XVIII, entonces, digamos que surge la literatura fantástica, ¿no? Y los mejores cuentos son siempre este miedo, ¿no? Y esta ambigüedad que tiene siempre el fantasma o el vampiro. Y luego, ya para terminar, por ejemplo, en la literatura fantástica lo mejor son los cuentos.
Pero en cambio, en la literatura de vampiros creo que hay una novela extraordinaria que yo con el tiempo, al principio no me atrevía a decirlo, pero ahora ya he llegado a la conclusión de que Drácula es una gran novela, es un clásico. O sea, bueno, evidentemente no es En busca del tiempo perdido de Proust, es otra cosa, pero toda obra que no pierde su frescura, toda obra que se va a leer siempre, es una obra clásica y tiene algo profundo y tiene un misterio, ¿no? de la juventud eterna. La juventud eterna de las obras es verdaderamente el misterio de la literatura, ¿no? Un editor, entre otras cosas, es una persona que convida y que nos da su visión del mundo también a través de otros, a través de los autores que va eligiendo. Dices, y esta sí es cita de Jacobo Siruela, el primer paso de toda introspección espiritual es la confrontación profunda con la parte negada de uno mismo, la parte oscura, a fin de poderla entender y así poder trascenderla. ¿Qué tanto hay de esta parte espiritual de introspección, no ya en ti, sino ahora en Atalanta? Bueno, sin duda, ese es el centro de las iniciaciones, ¿no? Es decir, ya San Pablo decía, por la oscuridad hacia la luz. Tú no puedes llegar a la luz sin conocer la oscuridad, ¿no? La primera fase de la alquimia es la nigredo, ¿eh? Es decir, lo negro. Entonces, cualquier conocimiento espiritual siempre empieza con el conocimiento de la parte oscura, ¿no? Uno tiene que, incluso el conocimiento de uno mismo, ¿no? Si uno se quiere conocer a uno mismo, lo primero que tiene que conocer es su sombra, ¿no? Es decir, uno proyecta la parte amable, la parte buena, pero todos tenemos una sombra que no nos gusta mirar. Entonces, lo primero es mirar esa sombra, esa parte que rechazamos, esa parte que nos avergüenza, esa parte que quizá nos aterroriza, y esa es el primer paso del conocimiento de uno mismo y el primer paso de las iniciaciones religiosas de todas las épocas, o esotéricas, o como se quiera llamar, siempre está ahí. Y a mí siempre me ha interesado tocar eso, ¿no? Porque realmente, por ejemplo, el mal hay que conocerlo, y realmente es insondable, ¿no? Es algo insondable. Pero uno no puede llegar al bien sin conocer el mal, porque se incurre en el mal sin darse cuenta. Continuamente, está ahí, la sombra está siempre detrás. No quiero ser el único que tenga el micrófono y quisiera que el público que nos acompaña tuviera la oportunidad de charlar también con Jacobo. Si alguien tiene por ahí una pregunta o un comentario. Hay una frase de Aristóteles que dice que el bien es uno y el mal es infinito. Yo la usé esa frasecita como un epígrafe por ahí. Me gustaría que lo comentara porque por ese lado ando yo, sondeando el mal para encontrar el bien. Pero me interesaría que sondeara por ese lado. No conocía esa frase de Aristóteles. Bueno, yo creo que con esta frase Aristóteles está siendo un poco platónico, ¿eh? Está tomando el bien como un arquetipo, ¿no? O sea, no puede haber el bien dividido, el mal sí, porque el bien, como decía Platón, es la verdad es una, o la belleza, él decía belleza, verdad y bien, ¿no? En esto puede parecer una idea ilusoria, pero si uno profundiza filosóficamente en esta idea, se da cuenta que sí, que realmente, como intuyeron los poetas, por ejemplo, la belleza es verdad. Yo pienso que la belleza, que ahora el arte actual se aleja
porque les parece algo fácil. Bueno, es porque de nuevo desconocen lo que es la belleza, ¿no? Que está unida al bien. Es decir, los científicos no dan ninguna idea de la belleza, porque no tiene ninguna función en el mundo material. Digamos que es una inmanencia que está ahí. Y es algo que nosotros vemos, pero a lo mejor otros seres vivos no ven. Es decir, que es una cosa que está dentro de nosotros, aparte de fuera. Entonces, bueno, yo estoy de acuerdo en que el bien es uno, porque si no relativizamos el bien y entonces el bien se viene abajo. En cambio, el mal sí lo podemos relativizar. Yo siempre, de joven, anduve muy alrededor. Siempre los jóvenes están fascinados con el mal, ¿no? Y me encantaba la literatura fantástica, los malos, el mal. Y con los años me he ido convirtiendo poco a poco en platónico. Ahora me interesa menos el mal, o los males, como dices, que está muy bien visto eso. Y me interesa, sí, la verdad que subyace en la vida y en el universo. La última, la última. Sí, sí. El mal es más divertido, sin duda. Y del mal sale toda la literatura. Y del bien sale toda la aburrición. Y sale toda la aburrición y toda la teología y toda la repetición. Finalmente hay otra frase que a mí me encanta, que dice, solo se puede ser feliz practicando la virtud. Solo se puede ser feliz practicando la virtud. Y finalmente la última de San Agustín, dice, hazme bueno, Señor, pero todavía no, San Agustín. Bueno, celebro tu humor. Realmente el humor es fundamental, ¿eh? Sobre todo cuando se habla de cosas muy elevadas así, ¿no? Pero sí, el mal, evidentemente, la literatura tiene que hablar del mal, no puede hablar del bien. O sea, es imposible crear una literatura del bien. Ya la novela de Tolstoy, ¿no? de Ana Karenina, al comienzo de Ana Karenina, de todas las familias felices se parecen, solo las desdichadas lo son a su manera. Eso ya te está diciendo que solamente se puede hablar de las desdichas, que solamente se puede hablar del lado, digamos, malo, maléfico y tal y cual. Evidentemente, tienes absolutamente toda la razón. Y ahora, el bien no puede estar unida a la literatura. El bien, digamos, es algo que está unida a la mística. Es decir, el bien, en definitiva, es un misterio. Es un misterio que no se puede explicar literariamente. Bueno, el bien que a mí me interesa, porque el chico bueno no me interesa nada, o la chica buena, o el niño obediente. Eso no tiene ningún interés, ¿no? Lo que tiene interés son las ideas más profundas, ¿no? Y siempre está unida a un misterio, al misterio. Y bueno, pienso que y solamente puede ser expresado a través de símbolos, a través de metáforas, ¿no? Nunca directamente. La metáfora es la que explica ese tipo de cosas, ¿no? Pero estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Qué quieres? Es una pena, porque es mucho más divertido no estar de acuerdo. Sí, claro que sí. ¿Alguien más quiere? Nos da tiempo de una última participación. ¿Nadie? Una más acá, al frente. Si no he entendido mal, me ha parecido que la era... Es que los micrófonos... No, que me ha parecido que decías que la belleza era una, el ideal de belleza, ¿no? Entonces, si no he entendido mal, porque a lo mejor he entendido mal. Bueno, claro, en una época... Tendría que matizar eso, por supuesto. En una época que todo es tan relativo, la belleza yo la concibo clásica unida siempre al canon.
a unas reglas que es lo bello. Pero vivimos en una época, yo fui estudiante de Bellas Artes, y en la que el estudiante de Bellas Artes está muy despistado porque al no existir el canon, lo que existe es el capricho. Y ¿cómo se busca? ¿Dónde está la belleza si lo que prevalece es el capricho? Bueno, estoy de acuerdo, sí. El canon clásico es maravilloso para ver un edificio de Palladio, ¿no? Uno contempla a Palladio y dice, qué barbaridad, ¿no? La armonía pitagórica que hay aquí, ¿no? Evidentemente ese modelo no puede servirnos, pero yo creo que el modelo que sí debe servirnos es el de la naturaleza. La belleza está en la naturaleza, y en la naturaleza hay una diversidad enorme, pero hay una belleza inmanente. Y si hemos perdido el sentido de belleza es porque nos hemos alejado de la naturaleza. No hay más que ver el arte popular del siglo XVIII, todo era bello. O, por ejemplo, en el Museo de Antropología, ahora que he estado, que es fabuloso este museo que tenéis aquí, ¿no? Los pequeños motivos son de una belleza fabulosa, son como la belleza de una flor que crece, ¿no? Entonces yo creo que la belleza ahora es muy importante y solamente la debemos de encontrar en la naturaleza. La naturaleza es un caos. O sea, uno contempla... Inca y yo llevamos 18 años viviendo en la naturaleza, contemplándola. Yo cuando llegué ahí me parecía un decorado, es decir, cuando venía de la ciudad me parecía que eso tenía dos dimensiones, en fin, era un desastre. Poco a poco he ido penetrando en la naturaleza, a través del jardín, que yo creo que ha de ser uno de los artes del siglo XXI, incluso, digamos, que en una época manierista en la que vivimos, quizá de las únicas cosas nuevas que se han hecho es el jardín vertical, por ejemplo, jamás se había hecho eso. Bueno, entonces creo que la naturaleza, que es el punto femenino de la cultura, que siempre ha estado machacado durante siglos y que ahora rebrota de una manera importante y además necesaria, porque nuestro progreso, tenemos que meditar en nuestro progreso, porque nuestro progreso nos está destruyendo. Entonces, evidentemente, una de las maneras es acercarnos a la naturaleza, ver esa pluralidad de bellezas, ¿no? Es decir, que cada flor es una belleza diferente, cada árbol, cada luz, todo eso, ¿no? Los sonidos, en fin, todo lo que es la vivencia de un bosque y todo esto, ¿no? Pues creo que el ser humano de hoy debe de acercarse y buscar inspiración de ahí, pero no para hacer como hicieron los paisajistas del XIX, es decir, de imitar eso, sino de imitar lo que hay detrás. Ahora que hay tanto arte conceptual, bueno, pues hagamos conceptos, pero de lo que sentimos y vemos allí, ¿no? No de una forma mimética, no de una forma conceptual. Y creo que sería, yo he hecho en falta eso, es decir, muchas veces cuando uno va a un museo de arte contemporáneo es aburridísimo y veo que muchísima gente arrastra los pies de forma aburrida, nadie entiende nada. Y a mí no me da vergüenza decir esto, porque yo no soy ningún reaccionario, ni lo he sido nunca. Lo que pasa es que la gente, bueno, pues le da vergüenza, le da miedo decir que un señor ha puesto una escoba y que eso es fantástico y tal. Claro, es muy diferente a lo que hizo Duchamp, ¿no? Pero claro, la escuela de Duchamp es absolutamente... no es el señor Duchamp, que es un señor inteligente, todo lo que hizo fue impecable, pero, o sea, creo que deberíamos de ahora buscar las fuentes en otras partes, ¿no? Yo eso lo percibo un poco, siempre he sido un gran admirador de Cézanne.
Usted hablaba antes de la modestia. Me gusta esa actitud de Cézanne, que es modesto, que intenta aprender a pintar en cada cuadro, ¿no? Y no sé si estará de acuerdo, pero me da la sensación de que él sí que marca un poco lo que sería el ideal de la belleza en la modernidad. O sea, un intentar, él habla de la pequeña sensación, creo que estoy a punto de encontrar algo, o sea, un adentrarse en un territorio en el que uno no va a llegar nunca, es imposible llegar al ideal supremo de belleza, porque es un camino sin final. Eso está fuera. O sea, yo no creo que el ideal de belleza sea lo que debamos de buscar. Es decir, Cézanne, una de las cosas buenas de Cézanne es que decía, yo no quiero viajar, yo estoy pintando este paisaje, decía él, me muevo 1 metro y es otro mundo, me muevo otro metro y es otro mundo, y me muevo solamente moviéndome 1 metro, ya tengo acceso a mundos totalmente diferentes, porque el ángulo de visión es diferente, ¿no? Y Cézanne, bueno, Cézanne realmente lo que tuvo es un diálogo profundo del artista con la naturaleza, ¿no? Y quiso captar la esencia de la naturaleza, no quiso imitar la naturaleza. O sea, yo creo que está muy bien visto, es decir, deberíamos de tomar Cézanne, por supuesto, como uno de las luminarias, porque realmente él, su arte es, digamos, conceptual, ¿no? Y es profundo, ¿no? Es decir, es sencillo y a la vez es una deconstrucción, como se diría hoy, de la naturaleza, pero intentando captar su esencia, como captaron los pintores chinos, ¿no? Que les interesaba captar la esencia. A los pintores chinos les interesaba captar la energía de la naturaleza, no la naturaleza, sino lo que anima a la naturaleza, que es esa energía que ves en todo, ¿no? Y que es invisible, pero que tú sientes y que se queda, por ejemplo, en el rastro en los troncos de los árboles, ¿no? Que se queda como un río petrificado, ¿no? Digamos que eso es como todo es un mundo de energía, ¿no? De vida. Y pienso ahora, lo que más me interesa es la vida. ¿Qué es la vida? Y cómo tocar y llegar a la vida, porque vivimos cada vez en un mundo más muerto. Cada vez es un mundo más mortecino, estas luces son mortecinas, todo es un poco mortecino y hay que buscar de nuevo las raíces de la vida, ¿no? Pienso yo, y en el arte también. Es decir, el arte, pues hay cosas extraordinarias, ¿eh? O sea, no quiero que se me tome como un... Pero bueno, hay, digamos, modelos contados que a mí, al menos, me dicen algo, ¿no? Muy bien, en el stand 100 y 101 está parte del catálogo de Atalanta. Ahí están naturalmente los libros ya citados de Jacobo Siruela y también esta maravilla, Cuaderno de Noche, de Inca Martí, que aquí nos acompaña también. Para quien pide un aplauso a los dos que hacen Atalanta, a las dos personas, Inca Martí y Jacobo Siruela. Muchísimas gracias a los dos. Gracias por seguir con nosotros a lo largo de esta transmisión. Les recordamos que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales como @telv y por nuestro streaming en www.v.mx/televisión, donde podrán consultar nuestras próximas transmisiones de la FILU 2018.